Hola, estimadas y estimados estudiantes. Hoy es 23 de noviembre y quisiera compartirles un resumen del estado de avance que llevamos en la asignatura este semestre. Mencionarles que en la clase anterior hemos podido ver elementos que tienen que ver con el contrato del trabajo, la definición del contrato de trabajo, los tipos de contrato. También hemos visto qué cosas o qué elementos no constituyen un contrato de trabajo y ahí vimos algunos ejemplos. También a partir de esta relación laboral, ¿cierto? Hemos definido qué es un empleador, qué es un trabajador y qué es también un trabajador independiente. También hemos podido ver los elementos que permiten definir legalmente un contrato de trabajo. Entendiendo estos 4 elementos, ¿cierto? Se desprende, damos cuenta de que existe un contrato de trabajo. También hemos visto las formalidades que se deben realizar en la celebración del contrato de trabajo, mencionando cuáles son las obligaciones del empleador en este acto, como también las obligaciones del trabajador. Otro de los elementos importantes que hemos visto son los distintos tipos de contrato de acuerdo a su duración. Nosotros revisamos que teníamos el contrato con plazo indefinido, que tenía sus características, el contrato a plazo fijo también tenía sus características, y el contrato por obra o faena. Otro elemento que se desprende de lo anterior tiene que ver con aquellas instancias en qué momento el contrato a plazo fijo pasa a ser contrato indefinido. También vimos en algunos casos se puede dar un estudio o un análisis sobre la presunción legal de un contrato indefinido, que tiene que ver con aquellos trabajadores que han prestado servicio a una empresa de manera irregular, no continua, y que han cumplido con ciertas características para que su indemnización sea considerada como contrato indefinido y no a plazo fijo. También hemos visto los elementos mínimos que debe tener un contrato de trabajo, que son 7. ¿Ya? Es importante también recordar esos 7 elementos que son los básicos, los elementales que debe tener un contrato de trabajo. Y también hemos visto las causales que se invocan para terminar la relación laboral, es decir, para finalizar el contrato de trabajo. Y para eso nosotros nos vamos al Código del Trabajo y podemos revisar el artículo 159, 160 y 161. Recuerda que si tienes alguna duda me puedes escribir a mi correo peter.bravo@v.cl y te puedo colaborar, nos podemos reunir y poder resolver alguna duda. Eso sí, la recomendación es que lo hagan con anticipación. Y de esta manera podemos avanzar y dar paso a el concepto de remuneración. En esta semana vamos a reforzar, vamos a definir qué son las remuneraciones y también cuáles son los elementos que la componen. A grandes rasgos podemos decir de que una remuneración o una liquidación de una remuneración va a estar compuesta de 2 grandes grupos. El primero de ellos se denomina haberes, el cual consiste en los ingresos que va a percibir el trabajador o trabajadora. Y por otro lado va a estar el concepto de descuentos, que efectivamente tiene que ver con la resta que se le hace a esos ingresos al trabajador. Dentro de los haberes podemos encontrar los haberes imponibles como también los haberes no imponibles. Dentro de los descuentos tenemos los descuentos legales y también tenemos los descuentos voluntarios.
también denominados otros descuentos de la liquidación. Lo pueden encontrar de ambas formas. Cuando hablamos de los haberes imponibles, hablamos de el sueldo base, del sobresueldo, de la gratificación, la participación, las comisiones. Cuando hablamos de otros haberes, hablamos de ingresos que percibe el trabajador, pero que no van a ser base para calcular los descuentos legales. ¿Ya? Ejemplos de haberes no imponibles son el bono de movilización o locomoción, el bono de alimentación, asignación por pérdida de caja. También puede ser perfectamente una asignación por desgaste de herramientas. También podemos tener, por ejemplo, asignaciones familiares por hijos. Y también, bueno, el desgaste de herramientas, como les mencionaba. Entonces, este monto, esta suma de montos, no va a ser afecta a descuentos para el cálculo de las cotizaciones, podríamos decir, ¿ya? Entonces, dentro de los haberes tenemos los haberes imponibles y los haberes no imponibles. ¿Cuál de estos se toma como base para el cálculo de los descuentos legales? ¿Puedes recordarlo? Los haberes imponibles. Dentro de los descuentos dijimos que estaban los descuentos legales, pero también los descuentos voluntarios. Dentro de los descuentos legales vamos a encontrar tres grupos o subgrupos de descuento. Primero, el descuento por la administración de fondos de pensiones, ¿cierto? Por la AFP, donde hay un porcentaje que va a tu ahorro individual y otro a la comisión que se le paga a la AFP por esa administración del fondo. También está el descuento por previsión de salud, ya sea FONASA o ISAPRE. Y también tenemos el descuento, en algunos casos, no se dan todos, pero en algunos casos, del seguro de cesantía. Bien, entonces estos descuentos legales se calculan del total de haberes imponibles. También van a existir los descuentos voluntarios, que son aquellos descuentos a los cuales se somete voluntariamente el trabajador o trabajadora. Y ejemplos de estos descuentos son, por ejemplo, un descuento por planilla por pedir algún préstamo. Es frecuente pedir un préstamo a una caja de compensación y asignación familiar y uno pide que le hagan el descuento por planilla. Entonces el empleador separa ese monto y lo declara en la liquidación de sueldo. También está, por ejemplo, si el trabajador o trabajadora quiere contratar un seguro complementario de salud, también se le hace ahí el descuento. También tenemos algún dividendo hipotecario, ¿cierto? Si la persona se encuentra pagando un dividendo, puede también pedir que automáticamente se le haga el descuento. También las cuotas sindicales. El trabajador o trabajadora se puede adherir a un sindicato y puede solicitar que la cuota, ¿cierto?, se haga el descuento de la cuota de manera mensual por planilla. También hay otro concepto importante que son los haberes tributables, que no son lo mismo que los haberes imponibles. Los haberes tributables es el grupo de ingresos que percibe el trabajador que se van a considerar para calcular el impuesto único de segunda categoría. De manera sintética se puede señalar de que los haberes tributables son los haberes imponibles menos los descuentos legales. Se hace ese cálculo y a partir de ese monto se calcula el impuesto único de segunda categoría, siempre y cuando esté dentro, ¿cierto?, de los rangos que establece el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, se hace efectivo ese descuento impositivo y finalmente se obtiene el total líquido, el ingreso líquido del trabajador o trabajadora. Bien, eso a modo de resumen. En clases vamos a ver específicamente en qué consisten todos estos elementos y les recuerdo, si tienen alguna duda, alguna consulta, me la hagan saber y podemos resolverla
ya sea a través de un correo, de un ejemplo, o también en una reunión. Nos vemos, que estén bien. Antes de terminar, quisiera preguntarte, ¿qué tipos de jornada existen en el trabajo? ¿Cuántas son y cómo se llama cada una de ellas? Luego, segunda pregunta, quisiera preguntarte cuáles son los dos grandes grupos de elementos que están presentes en las remuneraciones. ¿Cuál es la diferencia entre los haberes imponibles y los haberes tributables? ¿Cuáles son las diferencias entre los descuentos legales y los descuentos voluntarios? ¿Cuál es la diferencia entre el ingreso bruto y el ingreso líquido? Bien, si aún no puedes resolver esas dudas, escríbeme y yo te puedo colaborar para que lo puedas resolver. Nos vemos.